Bueno, buenas noches nuevamente, amigos y amigas en Cristo. Hoy vamos a tocar un tema que nació este fin de semana de un diálogo que tuve con mi hijo. Resulta que estos 2 fines de semana he podido compartir con mis hijos acá y este fin de semana fue algo tremendo porque Laura pues está muy cerca de Dios últimamente, cada rato pues más cerca y gracias a Dios por eso. Pero José Manuel más reacio, entonces aproveché este fin de semana y le dije que si me dejaba que viéramos un video junto y lo vimos. Después del video nos pusimos a hablar y tuve el privilegio de hablar más de 3 horas, casi 4 horas con mi hijo, evangelizándolo, mostrándole, enseñándole un montón de cosas. Y él cuestionaba algo en mí que me puso a pensar. Y eso que cuestionaba en mí es, bueno, padre, pero es que vos crees en Dios y entonces ¿por qué sos tan ansioso? ¿Por qué te desesperas tanto? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? No es que estás con Dios. Y yo le dije, sí, hijo, tienes toda la razón. Eh, tienes toda la razón, toda la razón. Pero quiero decirte algo, acercarse a Dios no implica que uno sea producto terminado. Entonces empecé a hablarle de otra cosa. Sin embargo, después de que él se fue, yo me puse a orar, a darle gracias a Dios que me permitió hablar con mi hijo. De hecho, cuando se fue, me dijo, padre, qué conversación tan bacana tuvimos tú y yo. Yo nunca había tenido una conversación contigo de esa índole. Entonces yo le dije, me alegra mucho, hijo, que la hayas disfrutado, ¿cierto? Entonces, Eh, a mí me emocionó mucho esa conversación que pude sostener con mi hijo. Pero me quedó calando y calando eso. Y claro, pero si yo tengo el fruto del Espíritu Santo, ¿por qué no tengo lo que llaman ahora en las redes inteligencia emocional? Y en la Biblia lo llaman autocontrol o dominio propio. Y entonces me puse a investigar y a mirar un montón de cosas y encontré algunas cosas sobre el dominio propio. Y vamos a hablar hoy de los dominio propio. Y es una enseñanza que la hice. Y cuando la preparaba, indagando y buscando allí y allá, encontré un montón de elementos que me enseñaron muchas cosas y que quiero compartir con ustedes y que hoy me volverán a enseñar. Lo primero parto con preguntas. ¿Hay algún aspecto de su vida que consideraría que está fuera de control? Piense si hay algún aspecto de su vida, usted, la suya, que está fuera de control. Por ejemplo, ¿qué es del manejo de su dinero? ¿Hay descontrol en el manejo de su dinero? Su vida moral, diría que su vida moral está sin control. Su relación con otras personas está fuera de control. Se sale facilito de la ropa. Es intolerante. Se molesta por cosas sencillas. Quiere que se hagan sus cosas a su manera. ¿Qué es la actitud que tiene hacia algunas otras personas como de pronto envidia? Al pensar en su vida, ¿será que usted piensa que hay algún aspecto del cual diría, bueno, creo que estoy sin control en esta área de la vida? Por ejemplo, bebe mucho o quizás fuma o consume algún tipo de sustancias o tal vez apuesta un poquito, dirá usted. No, es que yo apuesto poquito, pero son áreas que están fuera de control. ¿Y qué de los chismes? Aquí no nos tenemos que poner máscaras porque no le estoy diciendo a ninguno que me responda a eso. Respóndaselo usted delante de Dios en sinceridad. Yo ya hice el ejercicio y en medio del ejercicio decía, Señor, qué cosa tan tremenda. Eso de estar hablando el uno del otro. ¿Cuál es, cómo está tu espíritu de crítica hacia las otras personas? Pero no crítica constructiva, sino criticar por criticar, señalar, reírte, mirar. A veces en círculos de amigos criticamos los unos a los otros dentro de las familias. ¿Cómo está esto de ser perezoso? Porque la pereza no solamente es en el trabajo. Hay una pereza que es peligrosa y es la pereza espiritual.
que sí será que tengo tiempo para leer la palabra, es que orar, ay no, es que qué pereza, qué cansancio. ¿Cómo está esa situación? Porque nada de eso cuadra con nosotros ya. Nada de esas cosas debería cuadrar con nosotros. Por eso el apóstol Pablo le dice a los Gálatas en Gálatas 5:22, porque el fruto del Espíritu, y ese fruto ya lo tenemos tú y yo, es alegría, amor, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Pero mire todo lo que trae el fruto. Entonces, al considerar su vida, tu vida, usted diría que su vida está bajo control, que tiene dominio pleno sobre usted. Tiene dominio sobre lo que ve, lo que oye, lo que dice, lo que hace. Hay un dominio sobre su ser. O diría que hay ciertos aspectos de su vida que sin duda no están bajo control. Muchos de nosotros decimos, bueno, listo, tengo esto bajo control, soy capaz con esto, pero esta área no. En esta área me da dificultad. Yo hacía un ejercicio y había varias áreas de mi vida que no están en control. Y entonces me cuestionaba, bueno, y entonces, si yo tengo el Espíritu Santo, ¿qué está fallando? Porque hoy vamos a aprender qué es lo que está fallando, qué es lo que está pasando, cómo lo deberíamos hacer, ¿cierto? Es una lucha diaria, una lucha de todos los días. Y que si no pensamos en ello nos puede costar una lucha de toda la vida y patinar en la misma situación, a veces en la misma área. Porque hay áreas de tu vida que todavía no le has entregado al Señor, o hay áreas de tu vida que todavía no has sometido a control. No tienes inteligencia emocional sobre esa área. No tienes dominio propio sobre esa área. Por eso la enseñanza se llama la lucha por el dominio propio. La lucha por el dominio propio. Así se llama la enseñanza que vamos a tener hoy. La lucha por el dominio propio. Entonces, todos queremos tener control de nuestras vidas, todos. Yo sé que todos los seres humanos. O sea, queremos tener una relación con Dios, sobre todo nosotros que estábamos emprendiendo este viaje. Queremos tener una relación con Dios y una entrega total a Él. Lo queremos hacer. El punto es que hay algo que no nos deja. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué sucede? Que no alcanzamos a entregarle el control total de nuestra vida al Señor y no nos permite entonces tener ese dominio propio de nuestras acciones. Porque finalmente son nuestras acciones las que reflejan nuestra vida, lo que somos. Recordemos el pasaje de Romanos 7:14. Yo no entiendo lo que me pasa. Yo comprendo que la ley de Dios es buena. Amo la ley de Dios. Es más, me fascina entrar a los grupos de oración, me fascinan las enseñanzas, las predicaciones, me fascina lo que dice la palabra de Dios, me parece hermoso, me reta, estoy entusiasmado, lo quiero vivir, lo quiero hacer. Pero hay algo en mí que se opone a que yo viva eso. Hay una fuerza interior que se opone a que yo viva esa situación. Y esa fuerza es más fuerte que yo mismo. Sobrepasa mis capacidades. Es que yo quiero hacer lo bueno, porque yo lo quiero hacer. Estoy parafraseando Romanos 7:14 y siguiente. Pero termino haciendo lo malo, lo que no quiero hacer, dice Pablo. Y si yo no hago lo que quiero hacer, sino lo que no quiero hacer es lo que hago, entonces no soy yo quien lo hace, sino algo que está en mí. Cuando usted lee Totem y Tabú de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, él dice que hay una cosa que llaman las pulsiones. Pablo lo llama la carne. Ese cuerpo de carne que me tiene preso. En el psicoanálisis son las pulsiones, unas cuestiones internas que lo llevan a hacer, y lógicamente pues el enfoque de Freud es muy sexual, pues tiene que ver con las etapas sexuales del niño, ¿cierto?
Entonces la etapa oral, pues y toda esa cuestión de edípica, pues el complejo de Edipo y todas esas cosas, ¿cierto? Y lo lleva a esas relaciones no solucionadas en la primera infancia y en el desarrollo intrauterino. Pero Pablo va más allá. Pablo dice, no, hay una herencia pecaminosa en nosotros. Hay una realidad de pecado en nuestras vidas. Es un cuerpo de carne que nos atrae a hacer lo malo. Desdichado de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de carne que me tiene preso? Y termina diciéndose el mismo, ya sea Jesucristo a través del Espíritu Santo. Porque mire, si las cosas no están bien entre usted y Dios, entre yo y Dios, es como un tira y afloje. Dios quiere que hagamos lo bueno. Nosotros queremos hacer lo bueno, pero no lo hacemos. Y hay tensión, hay estrés, hay ansiedad y a veces hasta tristeza. ¿Por qué no puede? Y nos da pena con las personas que están alrededor nuestra, sobre todo con aquellos que nos están mirando y quieren seguir nuestro ejemplo. Hay falta de paz, falta de gozo, falta de todo lo que Pablo acaba de mencionar: alegría, amor, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Miramos ese fruto y decimos, Padre, qué lejos estoy, Señor. ¿Qué pasa en mí si el Espíritu Santo está en mí? Si yo te clamo a ti para que el Espíritu Santo desarrolle en mí ese fruto, yo quiero tener alegría, pero la alegría tuya, Señor, quiero tener amor, el amor que tú tienes por tus hijos, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paciencia, la amabilidad con todo mundo, independiente de las circunstancias, bondadoso, hacer siempre el bien, Señor. La fidelidad contigo, con mi esposa, con mis hijos, con mi trabajo, con mis amigos, que es igual también que la lealtad. La humildad, pero no la humildad concebida como la piensa el mundo, no, la humildad desde ti mismo, como tú nos lo enseñas. Y sobre todo, Padre, el dominio propio. Miren, amigos, no podemos vivir una vida de desobediencia a Dios y tener amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Si nosotros no obedecemos a Dios, es difícil que tengamos alegría, amor, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, dominio propio. Ese fruto, esos 9 elementos del fruto del Espíritu que está en Gálatas 5:22, no lo podemos tener si no tenemos una plena obediencia a Dios. Repito, primer punto, la clave, obediencia ciega a Dios. Dirá algunos, bueno, pero yo soy medio feliz. ¿Y será que eso es lo importante? La medio felicidad. No, no hay una felicidad real, ni gozo, ni paz, ni amor verdadero cuando estamos en esos términos. Si no estamos de acuerdo con Dios, con el Señor, con su proyecto de vida, respecto a nuestra vida, no hay nada. Yo quiero que pensemos respecto a este asunto de la lucha por el dominio propio en nuestra vida. Pensemos muy bien en este punto, el asunto del dominio propio, del autocontrol en nuestra vida. Porque todos o hemos tenido una lucha o estamos en plena lucha en el presente con un área o con varias áreas de nuestra vida. Así que pensemos en esto. Pensemos en esto. ¿Diría usted en este momento que su vida está bajo control? ¿Que tiene una actitud un tanto saludable respecto a todas las áreas de su vida? Les voy a poner un ejemplo. Muchas personas viven una vida en doble faz porque quieren ganar la aceptación de otros. Y eso sí que es una carga.
tratar de vivir para ser aceptado, porque deja de ser usted. Porque cuando uno quiere ser aceptado por los demás, uno vive, piensa y dirige sus actos frente a lo que los otros esperan que usted haga. ¿Qué tan grande es ese deseo que tiene de ser aceptado por todos los demás? Porque nunca serás aceptado por todo el mundo. O que está el deseo de tener toda clase de placeres, por ejemplo. Vive la vida, mira que se va y no vuelve, dice la... hay que pasar la vida siempre alegre, después de que uno se muere, ¿de qué vale? Decía una salsa. Hay que gozar de todos los placeres, cuando se va a morir nadie lo sabe. Lo que sea divertido, lo que se haga o me haga sentir bien por el momento. Eso es lo que a veces buscamos. Vivimos en una sociedad que está muy orientada al gozo, al placer, al desorden, y tristemente eso lo llaman felicidad. Pero además de eso está erotizada, orientada a lo sexual totalmente este mundo. Y sobre todo en los últimos años, cada vez más orientada a lo sexual, al erotismo. Les recuerdo una cosa, el apóstol Pablo vivía en una sociedad que era una podredumbre de inmoralidad, y Pablo lo sabía. En la sociedad en que vivía Pablo había también un desorden sexual, unas situaciones horribles. A veces también tenemos deseos de superación y son buenos si están bien enfocados. Porque si mi deseo de superación es superar a los demás, estar por encima de los demás, quiero ser mejor que otros simplemente por competencia, también está mal enfocado. Porque estamos buscando tener notoriedad, fama, ser vistos. Y son un montón de situaciones que hay ahí sin resolver. Mucha gente comete atrocidades en la vida por alcanzar aceptación, por alcanzar fama, por alcanzar poder, por estar por encima de todos. Y el mundo está lleno de eso. Y todo lo que vimos es consecuencia de un montón de cosas de esas. Esta persona tiene un gran deseo de felicidad, pero la está enfocando mal. Entonces, sientes una tensión en tu vida. O quizás quieres ser diferente, pero no a la manera de Dios. Quieres emular la vida de alguien más, quieres tener lo que otro tiene, quieres ser como otra persona. Pero ni usted ni yo seremos alguien más. Piensa en esto. No importa quién sea, ni cómo se perciba usted, ni lo que quiere hacer en su vida. No, eso no importa. Nunca, repito, nunca será alguien más. Por más que usted lo desee, usted nunca será alguien más de lo que Dios ya tiene proyectado que usted sea. Dios lo creó tal como es ahora. Tal vez nosotros distorsionamos con nuestras acciones, actitudes y pecados lo que Dios espera de nosotros. Eso es otra cosa. Pero usted nunca será diferente a lo que Dios lo hizo. Porque Dios lo hizo a usted único, irrepetible, especial. Cuando dos personas dicen los grandes pensadores del humanismo, cuando dos personas están compartiendo la vida y son iguales, uno de los dos sobra. Porque lo importante en la vida es la diversidad. Ay, es que somos igualitos, nos parecemos en todo, qué pereza. Qué rico que somos diferentes. Tenemos pensamientos diferentes, sentimos diferentes. Nos ubicamos en algunas cosas que son vida, como esto de nuestra vida en Cristo. Eso es muy bonito, tener ese mismo alineamiento, pero somos diferentes y vibramos de diferente manera. Hablemos del dominio propio. Mire, el dominio propio en sí es pensar antes de actuar. Pensar antes de actuar, lo que no hacemos muchas veces. ¿Qué es dominio propio? Pensar antes de actuar. Pensar antes de actuar y considerar seriamente los resultados de lo que va a pasar. Porque todo acto, ¿cierto?
tiene una consecuencia, ¿cierto? La ley causa-efecto. Toda causa trae un efecto. Todo acto trae un resultado, una consecuencia. La consecuencia puede ser buena, la consecuencia puede ser mala, según el acto. Diría que eso es cierto en su vida. Su vida está bajo control mientras piensa antes de actuar. Si usted y yo tenemos la capacidad, y eso lo escribí en un papelito, y estoy juicioso con eso desde hace como 3 o 4 días. Claro, es lo que me está faltando. Debo pensar antes de actuar, no ser tan primario. Se trata de la lucha por el dominio propio, entonces hay que trabajar. Desde el versículo 19 del capítulo 5 de Gálatas, que ahorita les dije Gálatas 22, Pablo nos prepara para los frutos del Espíritu, al decir en el versículo 5, y manifiestas son las obras de la carne. Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne. Mire lo que está diciendo Pablo. Hay frutos del Espíritu, los que acabamos de ver. Alegría, amor, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Esos son frutos del Espíritu. Estas actitudes vienen a ser la labor del Espíritu Santo en nosotros. Es lo que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Pero fíjense el contraste. Y manifiestas son las obras de la carne. O sea que hay unos frutos de la carne de vivir de manera primaria en el cerebro animal o dejarme guiar por el Espíritu Santo y pensar antes de actuar. No como el animal que actúa y después ya lo que pasó. No, pienso, después actúo y mido las consecuencias. Las primeras tres que nos advierte Pablo del versículo 19 y siguiente cuando dice manifiestas son las obras de la carne, las primeras tres tienen que ver con sexualidad. Oiga, las primeras tres. Gálatas 5:19 y siguiente dice, y manifiestas son las obras de la carne y empieza adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías. Y en hechicerías meta todo lo que tiene que ver con ese mundo de esoterismo que nos quieren enredar. Enemistades, pleitos y pleitos tontos. A veces con las personas más cercanas, celos, iras. Si se enojan, no pequen. Dice Efesios 4:30. No dejen que el enojo les dure todo el día. Contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Eso no me lo inventé yo. Les digo, está en Gálatas 5:19 al 21. Manifiestas son las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, dice Pablo, como yo lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ojo, despertemos acá que aquí viene una enseñanza tremenda. Y entonces, claro que le tengo la respuesta a mi hijo. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mucha atención. Quizá usted esté aquí conectado en este momento y diga, supongo que entonces no voy a ir al cielo, porque yo he hecho una o todas esas cosas que usted acaba de nombrar alguna vez en mi vida. La palabra clave en el pasaje es, lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, la palabra clave es practican. El verbo griego usado para esa palabra, cuando usted lee este texto en la Biblia en griego, el verbo usado cuando Pablo dice, les advierto que los que
practican estas cosas que yo les acabé de decir, no heredarán el reino de los cielos. El verbo que se escribe como practican es prazo, con doble S, prazo. Y es practicar, desempeñar repetida o habitualmente algo. Cuando yo habitualmente practico o repito una conducta, yo estoy haciendo un prazo, o sea, practico el mal. Es una forma de vida, se convierte ya en un hábito en mí. No es que haya sucedido en su vida, porque lo más probable al ver esta lista es que todos hasta cierto punto hemos cometido uno o todas estas cosas, pero no es una práctica ni una forma de vida. O sea, en nosotros no se ha vuelto práctica, no es una forma de vida. Al aceptar a Cristo, nada de eso cuadra con quienes somos. O sea, nosotros ya aceptamos a Cristo y nada de esas prácticas cuadra con lo que somos. Que en algún momento cometamos una de esas prácticas, pero no es nuestro estilo de vida, porque nuestro estilo de vida ya está encuadrado en Jesucristo. Alguien que me vaya buscando Efesios 4:20. Alguien que me vaya buscando Efesios 4:20. Al decir lo que practican tales cosas, está hablando del estilo de vida. Entonces no es que, es que yo me emborraché y aquí dice que los que se emborrachan no entrarán en el reino de los cielos. No. Ahora, si tu estilo de vida es de alguien que bebe todo el tiempo, ese es tu estilo de vida, no entrarás en el reino de los cielos. Porque es tu estilo de vida. Y los que practican estas cosas no heredarán el reino de los cielos. Ahora, si su estilo de vida es beber, es que soy un bebedor ocasional o un bebedor social, no heredarás el reino de los cielos. Porque ya es un estilo de vida. Alguien que siempre está en algo sexual, es su estilo de vida, no heredará el reino de los cielos. Si está entregado a eso, dice que no heredarán el reino de Dios o el reino de los cielos. No estamos diciendo que alguien que haga algo de esto no irá al cielo, no. Pero si ha llegado al punto de que los practica en su forma de pensar, en su forma de ser, que son parte de su vida, entonces no entrarán en el reino de Dios. Aquí dicen, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que esas son nuestras acciones y por eso no podremos hacer nada. ¿Alguien encontró Efesios 4:20? Oye, ¿aló? Como yo me coloco Yo la lo capota tengo. así para no serenarme la gripe. ¿Quién lo tiene? Ay, Nancy, te apagué el micrófono pensando que eras tú. ¿Quién lo tiene? ¿Quién tiene Efesios 4? Yo lo tengo. Yo lo Léelo, tengo. léelo, léelo. Hágame un favor, lea desde el 17, versículo 17. Listo. Dice, no es que busque recibir, busco más bien los No, intereses que no, 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 aumentan. no, no. No. Efesios 4. Ah, perdón. Fue que se me pasó para Filipenses. Yo no sé por qué, en qué momento me fui. Efesios Yo 4. ya lo tenía. Les Ya. aconsejo. Está diciendo Pablo, les Sí, aconsejo. dice, en nombre del Señor les digo y recomiendo que no procedan como los paganos, con sus inútiles pensamientos, con la razón oscurecida, alejados de la vida de Dios por su ignorancia y dureza de corazón, porque endurecidos se han entregado al desenfreno y practican sin medida toda clase de indecencias. Hasta ahí. Pero no es, ya. Hasta ahí. Ya seguita me lees el 20. Ojo lo que está diciendo Pablo. Yo les recomiendo que no vivan como los paganos. Ellos viven de acuerdo a sus inútiles pensamientos porque tienen oscurecido el entendimiento, no quieren entender a Dios, no quieren creerle a Dios, no quieren obedecerle a Dios y están viviendo una vida sin desenfreno, cometiendo toda clase de cosas impuras. Esa lista que les acabé de leer, esa es la vida de ellos. Ellos practican eso. No es que de vez en cuando cayó uno en una cosa de esa, no, ellos es su estilo de vida. Y Pablo dice, les recomiendo que no hagan eso. Pero en el versículo 20 que nos va a leer Nancy, nos va a decir, venga, es que ustedes conocieron a Cristo para vivir de manera diferente. Escúchenlo. Dice, Sí. se me perdió acá ya. Dice, pero no es eso lo que ustedes han aprendido de Cristo
si es que de veras oyeron hablar de él y de él aprendieron en qué consiste la verdad. Hasta ahí. Óigame, ustedes no conocieron a Cristo para seguir viviendo como ellos, porque ustedes ya conocieron la verdad que está en Cristo. Entonces, eso no puede ser parte de su estilo de vida. Quizá en algún momento caigan en una cosa de esas, así de momento, ¡tum! Se confiesan, se arrepienten porque van a sentir un dolor. Eso no los va a separar del cielo, porque ese no es su estilo de vida. Ustedes no viven como ellos, ustedes no practican tales cosas porque ustedes no son de ese mundo. Ustedes tienen una nueva vida, son nuevas criaturas. Pensemos por un momento y hagamos unas cuantas preguntas. Consideremos la sociedad actual en que vivimos. Comparemos el fruto del Espíritu con lo que nos rodea. Alegría. ¿Cómo es la alegría en el mundo? ¿Buena o mala? La alegría que el mundo ofrece. ¿Ustedes qué opinan? ¿La alegría que el mundo ofrece es buena o No, es es mala? terrible, es terrible. Es un Amor, disfrute de un momento. el amor. ¿Cuál es el amor del mundo? ¿Eros o no? El amor carnal. Es la pasión, ¿cierto? Y con todos los desórdenes sexuales que hay en este momento. Entonces, estoy comparando el fruto del Espíritu. Paz. ¿Cuál es la paz que propone el mundo? Firmar papeles para yo alcanzar el poder y decir que estoy en paz. Y esa es la paz que el mundo ofrece. Por eso dice el Señor Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, porque la paz del mundo no sirve para nada. Paciencia. ¿Qué es la paciencia para el mundo? La paciencia para el mundo es aguante. Tenga paciencia, aguántese, ¿cierto? A que le hagan de todo. Amabilidad. Yo no sé si en el mundo hay amabilidad. O la amabilidad está de acuerdo a lo que yo pueda recibir. De dientes para afuera. El CBY. ¿Usted sabe qué es el CBY? ¿Ustedes saben qué es el CBY? Muy utilizado en la política. Ni idea. La amabilidad en la política está basada en el CBY. ¿Cómo voy yo? Voy yo? ¿Cómo voy yo? Entonces yo soy amable ahí, y ¿cómo voy yo ahí? ¿Cómo voy yo? ¿Y yo qué gano? Y y te invito a la finca, y ¿cómo voy yo? El CBY. Esa es la amabilidad del mundo. Bondad, lo que llaman la falsa caridad. Aplastamos al que necesita, pero regalamos y nos mostramos ante la sociedad que somos misericordiosos. Fidelidad, disfrazada. Humildad. ¿Cuál es la humildad del mundo? No hay. Poquitica. Y el dominio propio. Entonces, si comparamos el fruto del Espíritu con el mundo que nos rodea, preguntémonos si usted se consideraría, estando en ese mundo, un seguidor de Cristo. Con tanta razón dijo Jesús, dice Dios en Santiago 4:7, les aseguro que el que se hace amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Porque Dios ama celosamente el Espíritu Santo que ha puesto en ustedes, porque con ese Espíritu Santo nos separó para tener la verdadera alegría, amor, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, el dominio propio. Lo que hago, lo que veo, los lugares a donde voy, cómo gasto mi dinero, o sea, todo eso que consideramos importante en nuestra vida encaja con quién es usted al aceptar a Cristo como Salvador. Pregúntese eso. Lo que yo estoy viendo, los lugares que yo visito, el lugar o la forma en que gasto mi dinero, todo esto que considero importante para mi vida encaja con mi nueva naturaleza. Y si no, entonces empiece a reevaluar su vida. Le damos la espalda al pecado y eso es importante. Y eso es lo que hacemos los hijos de Dios. De frente con Jesús y espalda al pecado. No significa que no volvamos a pecar, pero sí le damos la espalda al pecado. Así que nuestro compromiso con el Señor es ser obedientes y andar en sus caminos. Porque queremos el fruto del Espíritu en nuestra vida. Alegría, amor, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad. Y queremos todo ese fruto.
porque sabemos que estaremos satisfechos entre más tengamos desarrollado ese fruto en su vida, en la vida. Les voy a hacer una pregunta. Al ver nuestra propia vida en este momento, en este instante de nuestra existencia, podríamos decir que estamos caminando en el Espíritu. Y las personas cercanas, porque fue el hijo mío el que me retó, conocidos, cercanos, ¿cómo ven que estoy andando? Si ven que tengo algo distinto a ellos, al mundo, a lo normal, si me ven diferente o ven esa tensión que yo manejo, ese estrés, esa ansiedad. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo romper con esa situación? Una palabra que para el mundo es peyorativa, es subvalorada y que en el reino de Dios es fundamental. Rendirse al Señor. ¿Cómo romper con todo eso? Rindiéndome a Dios, entregándole mi vida a Dios, pensando antes de actuar, pidiéndole al Espíritu Santo que me ayude antes de hacer algo, pensar y meditar para después actuar. Hay cosas en mi vida que quisiera eliminar, la verdad, pero hay algunas cosas que no puedo dejar, dice alguien. No es que hay cosas que realmente yo soy así, así nací, así me hicieron. No, yo no puedo con eso. Eso soy yo. No, sí puede. No hay nada en su vida que usted no pueda dejar. No hay nada en su vida con la ayuda del Espíritu Santo que usted no pueda cambiar. El pecado que sea, la actitud que sea, el área que sea, usted la puede cambiar. Si está dispuesto a entregarle su vida, esa área a Cristo y decirle, mi vida es un desastre, Señor. Lo arruiné. No estoy contento, no estoy conforme con eso. He herido a otras personas, he pecado contra ti, contra mí mismo, he pecado contra quienes más amo, Señor, y no quiero eso en mi vida. Tú puedes ayudarme, Dios. Y venga, Él le ayudará. Cuando usted está en ese término, Él le va a ayudar. Va a cambiar su vida con la ayuda del Espíritu Santo y su fruto permanente en usted. Alegría, amor, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. ¿Cuál es la clave para el dominio propio entonces? Pensar antes de actuar. Eso hay que escribirlo. Dominio propio requiere que pensemos antes de actuar. Hay que escribirlo en alguna parte. Dominio propio requiere pensar antes de actuar. Yo quiero empezar a tener dominio propio. Entonces escriba por ahí, pensar antes de actuar. Ahí en la cosita del carro, donde usted más frecuente, pensar antes de actuar. Que esto está ahí, pensar antes de actuar. Y el problema es este. La gente actúa, nosotros actuamos antes de pensar y luego nos lamentamos. Hacemos las cosas al revés. Actuamos, pensamos y después nos lamentamos. Somos impulsivos. Exacto, no tenemos dominio propio porque no pensamos antes de actuar. Entonces hay que tener un firme deseo de obedecer a Dios. Cuando yo tengo el firme deseo, ojo, y ya viene una situación. Uno es lo que desea, uno es el resultado de sus deseos, porque los deseos se convierten en pensamientos. Los pensamientos llevan a cabo las acciones, porque uno es lo que hace. Y las acciones se vuelven hábitos en nuestra vida. Entonces, si yo tengo un firme deseo de obedecer a Dios, un gran deseo de obedecer a Dios nos lleva a una vida consagrada a Dios. Pues si yo tengo un gran deseo de obedecer, superaremos cualquier cosa, pero sin Él no superaremos las cosas. Sin ese firme deseo de que Dios nos faculte con su Espíritu Santo, que está en nuestros corazones, que mora en nosotros, que habita en nosotros, que es nuestro compañero de diario, que es nuestro acompañante en toda la vida. Si estamos con ese firme propósito de obedecer y agradar a Dios,
hay un punto grande porque ya el Espíritu Santo empezará a poner en nosotros pensamientos. Pensemos en esto. Jesucristo sabía todo sobre las tentaciones y las pruebas y todo lo demás, por tanto, cuánto nos prometió el Espíritu Santo. Por eso, porque conocía la situación en la tierra, porque Él estuvo acá, nos prometió el Espíritu Santo. Sabía lo atroz que era la sociedad en aquel tiempo y ahora. Él sabía que era difícil. Digo, no, yo no los puedo dejar solos. Solos no van a ser capaces. Les voy a tener que dejar un paráclito, un consolador, un compañero, un habitante. Al aceptar a Cristo como nuestro Salvador, el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas para facultarnos, para darnos herramientas, para formar el carácter de Cristo, para ayudarnos a tener el autocontrol, el dominio propio, para vencer toda clase de pecados. Así que usted no está solo contra su entorno, sino que usted y yo estamos con el Espíritu Santo, quien ha prometido darle lo que necesite para ser victorioso. El Espíritu Santo prometió eso. Yo te voy a dotar. Tengo un fruto para ti: alegría, amor, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Témele a Dios, honra a Dios, obedece a Dios, ten todo el deseo de agradar a Dios y con toda seguridad se va y se irá haciendo hábito en ti y vas a pensar siempre antes de actuar. El Espíritu Santo está allí, ahí, a solo un clic de distancia. Solo es pedirlo y entregarle tu vida y ahí está. Considera estas preguntas que te voy a hacer. Piensa por un momento antes de hacer cualquier cosa. Antes de hacer cualquier cosa en tu vida, pregunta esto. Ojo pues estas 3 preguntas. ¿Cómo me afectará esto espiritualmente? Cuando vayas a hacer algo, pregúntate, bueno, ¿y esto que voy a hacer, cómo me afectará espiritualmente? Eso tendrá consecuencias espirituales en mi vida. Segundo lugar, ¿cómo me afectará esto económicamente? ¿Será que sí estará dando testimonio de ser buen administrador? ¿Cómo afectará esto incluso mi salud? Pensar antes de actuar. Mucha gente está donde está en este momento físicamente por haber quebrantado las leyes físicas de Dios. Y luego se preguntan, ¿por qué estoy en esta situación? Porque actuaron sin pensar, sin medir las consecuencias. En el área económica, en el área sentimental, en el área emocional, en las relaciones interpersonales, en muchas cosas. Así que a menudo es una violación de un principio que Dios nos ha dado. Siempre, siempre que nos equivocamos, hemos violado algún principio. Hemos tomado las cosas a la ligera. No hemos pensado ni meditado en ella. Gálatas 6:7 dice, no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre cosecharemos lo que sembremos. Ojo con esto. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de Dios ni de su justicia, porque siempre cosecharemos lo que sembramos. Dios dice, no se engañen. O sea, no crean las mentiras del diablo. No, usted va a hacer esto y no. Yo puedo mentir y no me va a pasar nada malo. Yo puedo emborracharme, yo puedo adulterar, no me va a pasar nada malo. No. No se engañen. No se engañen porque siempre hay causa-efecto. Lo que usted siembra, cosecha. Después no le esté echando la culpa a Dios. Dios lo ama, pero si usted toma malas decisiones, también esté preparado para las consecuencias de esas malas decisiones. Después vamos al grupo de oración o a nuestros lugares de oración a pedir a las personas que nos apoyen en oración y nos apoyan y lo haremos y lo seguiremos haciendo, pero por decisiones malas que tomamos. Porque actuamos incorrectamente en el área económica quizás, en el área sentimental, en nuestras relaciones interpersonales, muchas cosas. Y en nuestra salud hicimos cosas que
violentamos o no, seguimos las reglas establecidas por Dios. Dicho de otro modo, no podemos burlar a Dios y decir, yo no creo que eso me vaya a traer consecuencias. Es como no creer en Dios. Todo lo que el hombre siembre, eso segará, aunque no lo crea. Todo lo que el hombre siembre, eso cosechará, aunque no lo crea. Dios no puede ser burlado, dice el texto, pues todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Quizás diga Lo algo, recoge. cosecha, recoge, lo mismo. No, Quizás porque algo, uno siembra cosecha, ¿no? ¿ah? Lo que uno siembra recoge. La Biblia dice cosecha, pues yo no estoy hablando de mi parte, ¿cierto? La Es Biblia que dice, cosechar es recoger. sí, Recoger. sí, por eso. No sé qué Ah, quieres decir no ahorita. Bueno, yo entendía que cosechar era como sembrar. no, cosechar es recoger lo que se sembró. Yo fui a cosechar lo que ya sembré. Vale. La cosecha ya está lista, ya la estoy recogiendo. Quizás diga, bueno, no creo que uno siempre coseche lo que siembra. Alguien dirá, pues eso no es real. Uno no siempre cosecha lo que siembre. Entonces usted está diciendo que Dios es mentiroso. Porque esa es una de las leyes espirituales. Nadie engaña a Dios. Dios no puede ser burlado, ni sus leyes burladas. Tú cosechas lo que siembras. Eso es bíblico. Siembra bien, cosecha bien. Y siembra mal, Cosecha mal. total. Le diré otra razón para creerlo. Vea a su alrededor. Escúcheme. Para que entienda la ley de la siembra y la cosecha. Miremos hacia nuestro alrededor. Vea a sus amigos que toman, que se embriagan. Mira, Mérmele eso que ya va a acabar el grupo. Mérmele pues. mire su cosecha. Mire su cosecha. Vea, repito. Bueno, vean a sus amigos que toman, que beben, ¿sí? Eso es lo que están sembrando. Y vean qué cosechan. Vean las personas que se drogan. Miren qué es lo que cosecha. Vean las personas que viven en inmoralidades sexuales a diario. ¿Qué es lo que cosecha? Miren las personas que viven engañando. Si pueden engañar, engañan. Y mire su vida, qué cosecha. Las personas si mienten, si pueden y se jactan de eso, qué cosecha. Usted y yo no queremos esa clase de vida. Porque no podemos cambiar las leyes de Dios. No podemos cambiar su ley. Y su ley es esta. Cosechamos lo que sembramos. Piense en esto. Ha estado sembrando algo todos estos años. Ahora Dios dice que llegará una cosecha. Si usted ha sembrado bien, espere que Dios, nada se le escapa. Si Él dijo que lo que usted siembra cosecha, tranquilo. Espere la cosecha. Escuche con atención. Es una cosa peligrosa escuchar la palabra de Dios y luego desobedecer a Dios a sabiendas de que es verdad lo que Él dijo. Es peligroso. Y más peligroso para el que ya conoce la verdad. Seremos juzgados más severamente. Entonces, el dominio propio consiste en, primero, obedecer a Dios. Tener el firme propósito, la convicción, el deseo inherente, interno de obedecer a Dios. Pedir la compañía del Espíritu Santo. Entender la ley espiritual de la siembra y la cosecha. Y siempre pensar antes de actuar. Y pensar en las consecuencias de mis actos. Lo que voy a hacer le agrada a Dios. Lo que voy a hacer traerá consecuencias espirituales en mi vida. Lo que voy a hacer trae consecuencias económicas para mí. Lo que voy a hacer va a afectar mi salud. Lo que voy a, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando usted tiene ese tipo de convicciones, puede atacar esa situación que se llama el dominio propio. Le debemos trabajar. No es una cosa sencilla y simple, pero es algo que sé que podemos hacer. Vamos a terminar con una oración. Padre, gracias por esta enseñanza.
Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Ayúdanos a desear, a desear, a desear obedecerte. En todo, Señor. En todo. Lo dice esa canción de Rabito que me gusta mucho. El Señor nos pide todas o ninguna. Señor, ayúdame a obedecerte. En todo. Porque no es escuchando tu palabra. No es haciendo oraciones. No es peregrinando, dándome golpes de pecho. Mucha liturgia. No, Señor. Es obedeciendo, Señor. Y desarrollando en mi vida el carácter de Cristo. ¿A través de qué? De la obediencia. De entender tus leyes, Señor. Tus preceptos. De pensar antes de actuar. Porque nos das la capacidad, porque nos equipas con el Espíritu Santo, que nos ayuda a entender qué actos en nuestra vida no son correctos. Porque ya no tenemos la conciencia de los seres humanos, como lo dirá en Efesios 4:17, que lo leyó ahora Nancy. Les aconsejo que no vivan como los paganos, los cuales viven de acuerdo a sus inútiles pensamientos. Ellos no gozan de la vida que viene de Dios porque son ignorantes. No conocen los principios de Dios a causa de lo insensible de su corazón. Se han vuelto ciegos y han cometido sin freno toda clase de cosas inútiles. Versículo 20. Pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así. Si es que de veras aprendieron de Él en qué consiste la verdad que es Él, la verdad que está en Él. Por eso, para cualquier situación en tu vida, pregúntale, Señor, ¿qué debo hacer? Y toma la mejor decisión.